Y ante una orden de matar que dé un hombre, debe de prevalecer la ley de Dios que dice no matar. El experimento de la guerra y de la violencia ya está hecho en El Salvador y ha tenido un enorme fracaso con un enorme costo de vidas humanas. Bienvenidos, esto es Memoria de Vida. Entramos en la década de los 80. En los próximos 12 años, el país sufre una guerra civil, con un ejército apoyado por los Estados Unidos bajo la lógica de la Guerra Fría, aplicando la estrategia de tierra arrasada en contra de la población civil indefensa. En la comunidad del Mozote no había gente organizada, ¿verdad? Podemos decir. Pero después hemos entendido de que ellos fueron a masacrar a la gente del Mozote que estaba inocentemente para dar temor al pueblo, para que no se metieran a la guerrilla. Para eso mataron la cantidad de gente dándole temor al pueblo, que así los iban a matar a todos. Y también diciendo que nosotros colaborábamos con la guerrilla. El 10 de diciembre de 1981, en el caserío El Mozote, departamento de Morazán, son apresados por unidades del batallón Atlacad, sin resistencia, todos los hombres, mujeres y niños que se encuentran en el lugar. A las 6 de la tarde del día 10 entró a gran cantidad de soldados. Pues se sacaron a la plaza en la madrugada, estuvieron hasta las 7 de la mañana haciendo fila en la plaza. Y después los encerraron los hombres en la iglesia y nosotros las mujeres en las diferentes casas de El Mozote, diciéndoles que no fuéramos a sacar una nariz porque iban los balazos. Cuando llegó un helicóptero, aterrizó allí, de ahí se levantó y después empezaron a matar a la gente. Y cuando se oían los clamores de los hombres en la iglesia, y yo alcanzaba a ver que me paré en una banca para ver por la ventana, a ver que los estaban torturando, cuando estaban con las culacas y todo, a los hombres. Se oían los clamores y los sacaban por grupo. Y nosotros creíamos que era que los dejaban ir y no era que los estaban matando por grupo. Ya habían terminado de matar a los hombres cuando entraron a matar mujeres. Se llevaron a las jóvenes primero y dejaron a las mamás llorando. Y después, que esas jóvenes pues según las llevaban para violarlas. Y después siguieron sacando mujeres. La gente que más lloraba fue más la cama, más la cama. Cosa de las 5 de la tarde fue cuando me sacaron a mí de allí, de la casa, y quitándome los niños de mis brazos, entre dos soldados me los arrancaron de mis brazos y los llevaron, pues, los tiraron hacia al piso a los más chiquitos y el niño más grande agarró la más tiernita, peleando por los niños, y quedó el último en la fila. Y ya cuando íbamos a llegar allá, estaban matándolos, fue cuando yo me escondí, porque pedí a Dios, pedí yo que las mujeres se agarraban unas a las otras, que no las mataran, y que no las mataran, que mejor las sacaran de allí. Pero no les escuchaban. Cuando vi en la casa, cuando estaban matando a las mujeres, no me agarré de las otras mujeres, sino que me agarré de Dios. Me arrodillé a la tierra y pedí a Dios y a la Virgen de Guadalupe que me perdonara y que Él me salvara y que Él me sacara de allí, que Él era su voluntad y que yo iba a hacer oración. Y entonces fue cuando yo me puse a
a rezar el Padre Nuestro, pues de rodillas. Y rezando el Padre Nuestro, me metí debajo de esa ramita y ahí me quedé en medio de las dos cosas, agachando con el dedo la rama para que no me miraran los pies. Me quedé ahí desde las 5 de la tarde hasta como a la 1 de la mañana. Y entonces cuando yo veía pues que pasaban con los otros grupos, como estaban las mujeres, y después después que las mataron, les pusieron fuego. Cuando ellos terminaron de matar mujeres y hombres, dijeron que salieron de la casa y se sentaron a la calle poniendo un montón de armas allí. Y entonces ellos dijeron, vamos, mira, ya matamos viejos y viejas, todo está terminado, solamente falta la gran cantidad de cabrones que han dejado ahí, que eran niños. Ese montón de niños que han dejado ahí los vamos a matar. Entonces decían otros, no, que los niños no tienen culpa, no los matemos, no ayudémoslos. Pero si vos no querés matar niños, le dijeron, a vos te van a matar. Porque algunos soldados no querían matar a los niños. Pero obligadamente dijeron que los iban a matar. Fue cuando ellos se retiraron y yo lo que hacía era rezar y rezar a Dios para que no me fueran a ver. Se retiraron un poco, le pusieron fuego a la caja y se fueron. Y después yo oía los ruidos de las botellas en las tiendas y oía los gritos de los niños. Cuando yo oía los gritos de los niños era que yo quería salirme de allí, porque yo no resistía, yo quería llorar, porque yo quería salirme de allí para no escuchar, porque decía yo. Pero tenía temor también de que si yo me salía y me miraban a saber qué iban a pensar y me iban a hacer pedazos. Lloraba un niño porque ya de noche, que alguna mujer no jugó el niño y allí lo quemaron también. Cuando estaba la fogata lloraba el niño y le dijeron pues al soldado, mira, vos no mataba bien a ese cabrón, me va a matarlo. Y se dio pues una ráfaga de balas y ya no lloró el niño. Oye, así pues como ya casi las 1 de la mañana que estaban matando a los niños, yo traté de la manera, pedí a Dios, pues, a la Virgen de Guadalupe que me cubriera cómo me iba a salir. Y en el fuego de la caja llegaron unos animales a la calle, están jugando unas vacas, unos terneros, unos perros, en la luz del fuego. Entonces fue cuando yo me pude escapar. Llegué, pues caminé a quebrada abajo, pues ahí fue bien oscuro, pues. Y llegué a una casita a la orilla del río de las Marías. Cuando llegué allí, pues me embroqué a llorar en una camita solo con cordeles, no tenía nada. Me embroqué a llorar y llorando me dormí. Como a las 4 de la mañana el siguiente día me despierto llorando y con el frío, porque temblaba de frío. Allí pasé 6 días y 6 noches sin tomar agua, sin comprar. Ya tenía como 10 días que yo no comía nada ni tomaba nada. Pero yo ahí estaba, pues, y gracias al milagro de Dios ese día me encontró una señora y 2 niños. Cuando me vieron a mí, que yo estaba en el camino, le dije, mamita, le dije, un bulto. Entonces le dije, ¿quién es? Fina es, mamá, le dije, estaba en el nosotros. Y Tilde se llama la señora, me agarró abrazada y me dice, y Fina, ¿qué pasó? Todos los mataron, solamente yo salí por un milagro de Dios, le dije. Entonces cuando ella me agarró abrazada y me dijo, no, me dijo, y no se va a ir nadie, yo voy con nosotros. El 14 de noviembre de 1980, contingentes del destacamento militar número 1 de la Guardia Nacional y de Orden dan muerte a un número no inferior de 300 personas no combatientes, mujeres y niños que intentan cruzar el río Zumpul
al lado del caserío Las Aradas, en el departamento de Chalatenango. La gente de mi lugar, del Portillo, aquí estaba la mini gente, aquí estaba toda la gente de mi lugar. Y como las 2 de la noche se fueron algunos. Así como mucha gente se libró. Aquí había como unos 2.000, como unas 2.000 personas habíamos aquí. Entre niños, la mayoría niños. Yo tenía 7 años en ese tiempo, entonces la mayoría éramos niños, ancianos, mujeres embarazadas, personas con problemas de salud y muy pocos jóvenes. Aquí labrando ya la tierra, preparándola para el cultivo. Entonces la idea era que poner banderas blancas sobre los árboles como signo de paz, que éramos gente de la población civil y que así nos iban a respetar la vida. Pero desgraciadamente las cosas no fueron así. Hubo un complot entre el ejército salvadoreño y el ejército hondureño, ya que previo a la masacre el ejército salvadoreño se dedicó a obligar a la gente a huir de las distintas comunidades de Chalatenango hacia este lugar, y el ejército hondureño por su parte, para la gente que ya estábamos en territorio hondureño, que habíamos pasado antes que la masacre, se dedicaron también a ir de aldea en aldea, buscando a los salvadoreños para expulsarlos y obligarlos a venir a asentarse a este lugar. La mayoría de mis familiares pasaron hacia el territorio salvadoreño. Mi padre y yo logramos escondernos a la orilla del Zumpul, pero al lado hondureño. Entonces fuimos descubiertos por un oficial del ejército hondureño. Me encontró a mí, encontró a mi papá, nos sacó de donde estábamos escondidos. Pero él dijo, aquí solo hay este niño y este anciano, y yo no voy a cargar en mi conciencia que los maten por mí. Entonces nos sacó de ahí, nos llevó a una casa de una familia hondureña y ordenó que no nos tocara. El día 13, entraron las tropas por aquella calle de allá, que viene de Ojos de Agua. Bajaron para abajo. Avanzaron y se quedaron cerca del lugar donde iba a ser el masacre, aquí en Las Aradas. Ya estaba todo militarizado geográficamente. Las Aradas es una zona que se presta estratégicamente para un crimen, porque está completamente rodeado de serranías y por el otro lado está un río enfurecido, sin duda por el crimen que va a cometerse. A las 7 del día y media yo me bajo para su pool a bañarme. Porque sentía ganas de bañarme, tiene gran calor. Me fui a bañar. Cuando la cocina reventó ya estaba la tropa aquí. Estuvimos en esa alturita, como ya decía, un pequeño cerrito, cubiertos con la maleza, y desde ahí pudimos presenciar todo lo que ocurría al otro lado del río. Vimos cómo empezó el ametrallamiento, cómo el ejército hondureño cerró completamente el paso hacia Honduras para que nadie pudiera pasar, cómo el ejército salvadoreño hizo una emboscada, hizo un cerco alrededor de la población, y cuando el círculo estaba cerrado es cuando empezó la masacre. Es cuando empezaron a ametrallar indiscriminadamente a la población, que en su mayoría, como ya lo ha dicho mi antecesora, eran niños, eran ancianos, eran mujeres embarazadas, era gente que prácticamente había sufrido tanto, había guindeado tanto, ya se explicó lo que eso significa, esa palabra, ¿verdad? Habían guindeado tanto, habían aguantado tanta hambre que ya no podían más, entonces se habían concentrado ahí en ese lugar. Vimos cómo ponían a hombres en fila y los ametrallaban cobardemente. Vimos cómo los niños eran arrebatados de los brazos de sus madres, tirados así al aire y cachados con sus enormes cuchillos, y luego lanzados a las aguas del río Zumpul. Hay testimonios de personas que sobrevivieron, hay varias en el municipio de Las Vueltas. Aquí a mi espalda hay 2 fotografías
Doña Chinda está ahí en una foto, ella todavía vive y ella dice esa gran verdad, cómo a las mujeres embarazadas se les tiraba de una patada o de un culatazo al suelo, con esos enormes cuchillos se les abrían sus estómagos, se les sacaban sus fetos y tras las sonoras carcajadas de los soldados, de los militares y de los guardias, eran lanzadas a las aguas del río Zumpul. Todo eso tuvimos que ver. Oíamos los llantos tristes de los niños llorando, mamá, mamá, papá, papá, vámonos, corrámonos. Podíamos oír los lamentos de las madres pidiendo clemencia, no nos maten, no somos guerrilleros, somos gente de la población civil, no debemos nada. Pidiendo que al menos les perdonaran las vidas a sus niños. Y ante eso toda respuesta eran las risas, los insultos y los ametrallamientos y traspaso de cuerpos con esos enormes cuchillos. Mucha gente luchó por salvar su vida y sí, algunos, gracias a Dios, lo lograron. ¿Cómo no mencionar aquí, ya que se habla tanto de próceres, se habla tanto de héroes, cómo no mencionar aquí al padre Beto, un sacerdote norteamericano, capuchino? ¿Cómo no mencionar aquí al padre Fausto Milla, un sacerdote hondureño? ¿Cómo no mencionar al laico Mario Argeñal, que desafiando el peligro desde el lado hondureño y enfrentándose cuerpo a cuerpo con los soldados hondureños, rompieron el cerco militar hondureño, se metieron al centro del río Zumpul y empezaron a arrebatar de las manos, casi de los fusiles de los soldados salvadoreños, niños, y a pasarlos al lado hondureño. Los soldados se oponían, pero los dos sacerdotes y el laico batallaron y pelearon a empujones, a codazos, a como diera lugar, ¿no? Y así le salvaron la vida a muchos niños, le salvaron la vida a varios ancianos y a varias mujeres. Yo me levanto allí a las 6 de la tarde de Zumpul. Me pongo la ropita y me vengo para ahí. Miro que te vas tú. Ya no había tropa, solo los muertos. Pero ahí me temblaban las canillas. No podía hablar. ¿Cómo hablaba? Se me agitaba aquí. Señor, dije yo, ¿y por qué no me permití de platicar si ya me libré? Me pasé el río de vuelta. Que fui para Honduras. Ahí tenía la mujer yo. Pues aquí quedó militarizado para que no se pudiera dar sepultura a los cuerpos. Los días posteriores a la masacre esto estaba inundado de buitres y de perros que estaban devorando los cadáveres. Y bueno, y lo que hubo después de la masacre fue un total silencio, una total impunidad. Después de la masacre tuvimos el apoyo de hermanos hondureños que nos dieron techo. Teníamos que escondernos aún en territorio hondureño, porque también el ejército hondureño nos perseguía para expulsarnos al territorio salvadoreño, ¿no? Pero bueno, con el apoyo de hermanos hondureños, después de instituciones humanitarias, ¿no?, ya pudimos salvar la vida, hasta que finalmente fuimos trasladados a los campamentos de Mesa Grande, Honduras. A los 3 años, fui a una entrevista a San Pedro, porque me llevó a una comisión allá. Fui allá a investigar, fui a una declaración. Me llevaban para otro país. No les dije yo, no les gustaba ir para otro país, porque yo quiero estar en El Salvador. Ellos me llevaban a estuviera en otro país, pero no me quise ir. Quería estar aquí en El Salvador, ¿verdad? No quería darle la espalda al pueblo. No quería darle la espalda. Cuando digo la espalda, traicionarlo. No podía. Porque el principio del hermano aquí estaban. Este principio tenemos que cuidarlo mucho, todos nosotros. Y esta es la guía de este pueblo, solamente. Esta es
nuestra memoria de vida. El pueblo que olvida su historia está condenado a repetirla. Seguimos con Memoria de Vida. En esta ocasión, en este espacio de reflexión, contaremos con dos análisis. El de la doctora Sol Yáñez, catedrática e investigadora de la UCA, y el de Eduardo García, director ejecutivo de la Asociación Pro Búsqueda. Iniciamos con la doctora Sol Yáñez. Gracias por acompañarnos. Gracias a vosotros. En este episodio hemos sido testigos de relatos desgarradores que al escucharlos nos quebrantan. Violencia, crueldad, como toda esa violencia que pudimos evidenciar en este capítulo sigue repercutiéndonos en nuestra actualidad. Bueno, la verdad es que en primer lugar nos tiene que tocar eso que hemos oído, ¿no? Creo que la sensibilidad es parte de la sanación, ¿no? El ponerte en el lugar del otro. La memoria es una obligación y no es una opción para aquellos países o aquellos pueblos que han vivido una violencia tan extrema, ¿no? El horror y los mecanismos del horror hacen que testimonios como el que hemos escuchado y otros muchos todavía creamos que son del pasado, ¿verdad? No son del pasado, son del presente, porque a día de hoy todavía las personas siguen pensando dónde estarán sus seres queridos, ¿no? El mes de noviembre es un mes en el que la gente va a visitar a sus seres queridos a las tumbas. Hay miles de personas en este país y en otros que han sufrido esa violencia donde no saben qué ir. ¿Por qué? Porque no ha habido verdad, ¿verdad? La violencia se repite si no tenemos esa memoria de lo que pasó. No se puede olvidar por decreto ni levantar una alfombra y meter el polvo como si eso no fuera nada, ¿no? Claro que son seres humanos que están sufriendo y el dolor no tiene color, el dolor es el dolor de madres, de hijos, de familiares que no ha sido validado su dolor socialmente y por eso a día de hoy las heridas siguen abiertas, ¿no? Es muy común oír decir que las heridas mejor no abrirlas, pero es que siguen abiertas porque operativos como el de Tierra Arrasada y otros, hay una intencionalidad de que ese dolor perdure, ¿verdad? Como señal para el miedo, para el silencio, y entonces la sociedad tiene que acoger y poner al centro a todas esas víctimas, sean del lado que sean, para validar ese dolor, para darle una salida social, ¿no? Entonces, obviamente, eso tiene que tener también una estructura que desmonte los mecanismos del horror. Y esas estructuras vienen por sentarse y porque haya una verdad dialógica. Esa verdad dialógica tiene que ver con la verdad de todas las víctimas, poner eso en la mesa, no solo una parte, sino toda. Tiene que pasar por la justicia. O sea, cuando uno oye, no, es que quieren venganza, precisamente la justicia existe para que no haya venganza y hay un canal para poder decir que esto no es posible, que esto es indignante y que eso no puede suceder. Por supuesto, el tema de la reparación, ¿no? O sea, si no se repara a las víctimas es como que no existen, como que no valen, ¿no? O sea, si a ti te han asesinado a tu padre, a tu madre, a tus hijos, no sabes dónde está tu familia desaparecida, eso no puede quedar en la nada, ¿no? Tiene que haber reparación. Y por supuesto tiene que haber medidas de no repetición, el nunca más. O sea, los pueblos no pueden estar constantemente en violencia y recordando, porque estas heridas abiertas se abren a día de hoy cada día más cuando las personas ven que sigue habiendo desapariciones, que sigue habiendo maneras que no son sanas, ¿no? Las heridas se curan con el bálsamo del respeto, con el bálsamo de la dignidad, con el bálsamo de la validación social de todo esto. Entonces, la justicia transicional precisamente es un elemento integral que lo que quiere recoger es eso, verdad, justicia, reparación y no repetición. Y no es que tengamos que elegir uno u otro, va el paquete integral, porque es así como los países pueden avanzar hacia una buena reconciliación, ¿no? Como decía Casaldáguila, es tarde, pero es todo el tiempo que tenemos para el futuro, ¿no? Es
tarde, pero es madrugada si insistimos en esa sociedad que queremos reconciliada. Muchísimas gracias por esa tan importante reflexión, Sol, y por haberla compartido en este espacio de Memoria de Vida. Muchas gracias. En breve regresamos con otra reflexión de Eduardo García de la Asociación Pro Búsqueda. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este espacio de reflexión. En esta ocasión escucharemos el análisis de Eduardo García. Él es el director ejecutivo de la Asociación Pro Búsqueda. Eduardo, gracias por acompañarnos. Es un placer estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Como pudimos evidenciar en este capítulo, fue una época de mucho dolor, de mucha violencia, de mucha crueldad en nuestra historia. Este episodio tan triste para la historia salvadoreña, ¿qué lecciones nos deja en la actualidad? Bueno, nos debería haber dejado la lección que si no hay diálogo, que si no hay participación ciudadana en las tomas de decisiones, si no hay comprensión de lo que está pasando y si no aplicamos la justicia como se debe, tenemos todas las garantías de repetir. Las víctimas vienen de un conflicto armado, hermanos contra hermanos, donde se desmembró, se desangró la sociedad y no hemos aprendido ni siquiera a reconciliarnos como personas, ¿no? Es importantísimo que la sociedad sepa lo ocurrido, sepa cuál fueron la verdad de los hechos, que sean las víctimas las que cuenten la parte de la historia que les ha tocado callar, que haya una justicia, una sanción justa para quienes cometieron estos hechos, para abrir paso a una reparación a las víctimas, que lo trae en sí mismo la justicia y para garantizar que estos hechos no vuelvan a ocurrir. Sin duda, cuando esto se dé, se podrá hablar de un perdón, se podrá hablar de ese acercamiento, de esas palabras de reconciliación que unan nuevamente a la sociedad que todos los que queremos. Pero si por el contrario nos negamos a que la verdad, la justicia se abra paso, lo que vamos a tener es lo que vamos viendo venir, ¿no? No hay diálogo, no hay acceso a la justicia, no hay independencia judicial, hay descontento social. Eso no nos lleva a un futuro cercano donde podamos desarrollarnos como personas. La democracia no se mide por el desarrollo únicamente y el desarrollo no se mide por la cantidad de celulares. La democracia se mide precisamente por la garantía de derechos que son respetados, tanto por el Estado como por las personas en la sociedad. ¿Qué pasos nos hacen falta, tanto como ciudadanía como a los gobernantes, para que realmente se concrete ese resarcimiento de los daños? En los 27, 28 años de trabajo que tiene la Asociación Pro Búsqueda, se nos han dicho de todo. No es el momento, está muy fresca la guerra, no hay presupuesto, olviden esas cosas, ¿verdad? Pero realmente hoy no tenemos excusa para iniciar ese paso a conocer la verdad y sancionar a los responsables. En un contexto de democracia, en un contexto donde nada debemos porque los que están ahora en el poder dicen no haber participado, no deberíamos estar ni siquiera en el debate social de si abrir o no una fosa, de si abrir o no los archivos militares, de si darle o no justicia a las víctimas. Estaríamos entendiendo perfectamente la ingratitud que se cometió con ella y por tanto estaríamos como sociedad resolviendo esa problemática. Muchísimas gracias, Eduardo, por compartir en este espacio de reflexión su análisis. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes y hagamos esfuerzo de que seamos personas dialogantes y reconciliadoras. Y muchísimas gracias a usted que nos sintoniza. Recuerde, todos los lunes de noviembre a las 7:30 de la noche a través del canal de YouTube de Audiovisuales UCA y por supuesto a través de la señal de Canal TVX.